Hola amigos de Injectronic, estamos aquí otra vez con ustedes. Vamos a buscando un poco de los temas inmovilizadores y cómo diagnosticarlos, así como cómo hacer un pequeño aprendizaje de una llave nueva en un vehículo de la marca Ford con un equipo de diagnóstico CJ8K que Injectronic nos trae para nosotros y pone a disponibilidad para nuestros talleres aquí en el país de México. Vamos a trabajar con este tipo de diagnóstico que tiene muy buenas funciones, entonces vamos a saber cómo diagnosticar y cómo hacer una adición de una llave a este sistema de la marca Ford. Bien, antes que todo, bueno, mi nombre es Cristian Rodríguez, estoy aquí para ayudar, para servirles a cualquier duda que tengan con respecto a los equipos de diagnóstico. Entonces vamos a estar trabajando en esta pequeña conferencia virtual para ustedes, ¿verdad? Para contestar sus dudas, las dudas que normalmente más comúnmente tienen, vamos a contestarlas o vamos a tratar de contestarlas en este pequeño video. Primeramente, una de las dudas es, ¿qué es el inmovilizador? El inmovilizador es una pequeña herramienta que existe dentro de computadoras del motor, dentro de la computadora del tablero, dentro de la computadora de carrocería, los cuales evitan que el vehículo sea fácilmente robado. No es imposible esta tarea, ¿verdad? Ya hemos visto que aunque cuenten con sistemas de tecnología, bueno, pues el vehículo pudiera llegar a tener una pérdida por esta ocasión. Sin embargo, el inmovilizador es una función en la cual apoya bastante al propietario a que este vehículo pues no sea robado con facilidad. Pero bueno, es un sistema montado en un sistema automotriz. Normalmente tiene funciones, tiene componentes que se integran dentro del vehículo y vamos a ver qué es el sistema inmovilizador. Entonces, el sistema inmovilizador normalmente se le conoce como antirrobo o como un sistema de alarma pasiva. ¿Bien? Es importante identificar y conocer que el inmovilizador es un sistema aparte. ¿Bien? Preguntan, ¿el inmovilizador es la alarma del vehículo? Entonces la respuesta es no, no es la alarma del vehículo. La alarma del vehículo puede ser una herramienta que está instalada también en los vehículos, que puede formar parte del accesorio o es un accesorio del vehículo, el cual la alarma la tiene que activar el usuario si él quiere activar este sistema o no. Hay alarmas que se instalan por parte de la agencia, hay alarmas que las instala el usuario por medio de una alarma aftermarket o una alarma aparte fuera de la marca. También hay alarmas originales, bien, pero el inmovilizador no forma parte de la alarma. La alarma y el inmovilizador son dos sistemas muy distintos. La diferencia es que la alarma tiene que ser activada manualmente por el usuario y el inmovilizador no. El inmovilizador está activo siempre, en cualquier momento está activo este inmovilizador o este componente. De las alarmas, también hay alarmas que se ponen de manera automática, que ya fue una solución al problema de cuando las personas olvidaban activar la alarma, pero seguimos teniendo que la alarma es un elemento totalmente diferente. Generalmente la alarma controla seguros, las puertas de los seguros y un sistema de bocina cuando intentan abrir alguna puerta o recibe alguna vibración o algún golpe. Sin embargo, el inmovilizador es aquel elemento que evita que el vehículo sea encendido con una llave que no sea la correcta o que no corresponda al sistema. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. La alarma se le conoce como un sistema de seguridad activa, ya que el usuario tiene que activar manualmente este componente. Entonces, ya sea alarmas con controles originales, ya sean alarma con controles aftermarket, que son los controles comerciales, una chapa bancaria en la salpicadera, esos pequeños vehículos que tenías que bajarte, girarle una
chapa, una cerradura bancaria con una llave redondita en la salpicadera para activar un cortacorrientes. Cualquier tipo de cortacorriente será un sistema de alarma activo o sistema de seguridad activa. Mientras que un sistema de seguridad pasiva, que es un sistema de inmovilizador, el sistema se va a armar automáticamente cuando te bajes del vehículo o en cuanto saques la llave. Entonces, puede ser una llave con resistencia como los sistemas BATS, puede ser una llave con transponder, un pequeño elemento que envía una señal de radiofrecuencia a una antena para permitir o no permitir el encendido del vehículo. Puede ser una llave inteligente, el cual cuente con control, o sea, llave mecánica con control de botones de la alarma, pero son dos cosas de todos modos diferentes. Aunque tengamos una unión entre control y llave, de todos modos es control para la alarma e internamente debe de tener un transponder para el inmovilizador. Y las llaves de presencia, que ya actualmente son todas en una, que realmente es un elemento que se encarga de activar y desactivar puertas, alarma solamente con pura frecuencia. Entonces, los sistemas de inmovilizador siempre deben de diferenciarse de las alarmas. Las alarmas no son los sistemas de inmovilizador. Entonces, eso es lo que tenemos que dejar muy claro antes de todo esto. ¿Qué elementos intervienen? Dice, vamos a ver qué elementos intervienen. Resulta que hay elementos que van a intervenir en el sistema inmovilizador. Por ejemplo, todos los elementos que conlleven a que el vehículo encienda o no encienda son los elementos que forman parte de este inmovilizador. Entonces, la primera mitad se conoce como la llave mecánica. La llave mecánica es una llave que primeramente tiene que ingresar al switch, al cilindro de encendido, y la forma física de los dientes, la forma donde están estos dientes, deben de tener la combinación correcta para que pueda girar el switch. Si no puede girar el switch, pues ahí tenemos un pequeño inconveniente, o sea que no cualquier llave va a poder llegar, conectar, girar el switch y encender el vehículo. O sea que el primer elemento de bloqueo es eso, la llave mecánica. ¿Bien? Dentro de la llave, en la parte plástica, introducida por un lateral, por un costado o en el cuerpo de silicón de la llave, debe de estar insertado un elemento que se le conoce como transponder. El elemento transponder es un pequeño circuito, circuito integrado, microscopio con una pequeña antena que genera una radiofrecuencia. Esta radiofrecuencia invisible para nuestros ojos es detectada como una señal de radio, es como una señal de una pequeña antena. Este elemento recibe una pequeña excitación por parte de la antena y el transponder responde con un código. Si esta respuesta del código es correcta, entonces la antena va a mandar ese código a un módulo para determinar que funciona ese transponder para ese sistema. Por ejemplo, también la antena que dijimos que envía la señal de activación y el módulo. Entonces, el procedimiento para para verificar o para activar correctamente un sistema inmovilizador es, paso número 1, ingresar la llave mecánica al cilindro. Paso número 2, girar el switch a encendido. Se le conoce como abrir el switch o girar el switch a encendido, a on. Cuando la computadora del motor recibe voltaje de ignición, solicita a la antena que excite el transponder. El transponder recibe esa excitación y responde un código. Ese código la antena también lo recibe y el código se lo pasa al módulo del inmovilizador. En muchos de los vehículos, el módulo de inmovilizador forma parte del cuerpo de la antena. En otros vehículos, el módulo inmovilizador puede estar dentro del tablero o de la computadora del motor. Entonces, dependiendo del sistema, la antena va a estar conectada ya sea a su propio módulo, la antena va a estar conectada a su tablero o la antena va a estar conectada a un módulo de control, a una computadora de motor o a una computadora de carrocería, dependiendo de los sistemas. Cada sistema es diferente, ¿bien? Entonces, pero esto es un principio generalizado. Entonces, estos son los elementos que intervienen para activar de manera correcta un inmovilizador. Entonces, ¿cómo lo hace? Entonces, cuando nosotros tenemos el control del inmovilizador, es decir, que el inmovilizador acepte el código que haya enviado el transponder, este código es enviado por medio de un cable y un protocolo a un elemento que se encarga de manipular o de controlar este sistema. En nuestro ejemplo, estamos seleccionando aquí una imagen de una computadora BCM
el cual está recibiendo el código del transponder por medio de un protocolo LIN-bus. Entonces, el protocolo LIN-bus recibe el código que recibió del transponder, lo manda al BCM y el BCM se va a encargar de procesarlo. Si ese código está en el listado de códigos aceptables o aceptados para que el vehículo encienda, entonces la computadora de carrocería o la computadora del tablero, sea la encargada de administrar estos códigos de llaves, va a determinar si es permitido o no el encendido de este vehículo. Entonces, en nuestra presentación tenemos aquí todos los elementos que pudieran llegar a intervenir. Por ejemplo, el BCM, el tablero, la computadora del motor y la computadora de la caja de fusibles, en este caso un IPDM. Entonces, si el código del transponder no es correcto, ya sea que el listado que está registrado en el BCM o el listado que está registrado en el tablero, así como el listado que está registrado en la computadora del motor, si no está este código, no se va a permitir este acceso. ¿Bien? La diferencia es de que muchos de los sistemas inmovilizadores pueden eliminar o pueden cancelar el encendido de la marcha, de los inyectores o de la bobina. Entonces, es necesario identificar correctamente qué elementos se cortan en cada uno de las marcas. Ha pasado bastante que en cada una de las marcas corta cosas diferentes. Por ejemplo, en Ford corta la marcha. Hay algunos Fords que sí da marcha, pero no hay inyección. Hay algunos Chrysler que da marcha, prende, hay chispa, hay inyección, pero llega un momento en que se apaga. Hay Volkswagen que ni siquiera abre el switch, o que abres el switch y das marcha y no encienden, o que ni siquiera dan marcha. Entonces, cada vehículo tiene su condición correcta de activación del inmovilizador. Es necesario y es muy importante conocer estos parámetros para no buscar fallas o errores en otros componentes. Por ejemplo, si un vehículo está detenido porque de un momento a otro el vehículo ya no encendió, el cliente puede llegar a llamarnos y nos pregunta que el vehículo no enciende, que el vehículo no ha encendido, que no tiene, que no da marcha o que da marcha pero no prende. Entonces, normalmente nosotros como talleres podemos ir al rescate de los clientes. Hay otros mecánicos, hay unos técnicos que tienen que recibir el vehículo en grúa, pero reciben el vehículo ya sea en su taller o que las personas vayan a hacer el rescate de ese vehículo que no enciende. Le meten el escáner, le dan marcha y ven que no hay pulsos de inyección, están buscando el CKP, están buscando el sensor del árbol de levas, ya revisaron las fusibles, ya revisaron la caja de fusibles, los relevadores, le dan marcha y no prende, le vuelven a dar marcha, le ponen un gallito de gasolina por el cuerpo de aceleración esperando que prenda, se llevan bobinas adicionales, se llevan una bobina u otra bobina para ver si con otra bobina pudiera llegar a prender. Mueven el vehículo, le hablan al amigo, consiguen otra computadora, quitan la computadora, la llevan a probar, la conectan y sigue sin encender. Entonces, se puede llegar a hacer todo un problema solo por saber que el vehículo está inmovilizado o no. Tan sencillo como identificar que existe un indicador de inmovilizador en el tablero que nos dice que el vehículo pues va a tener algún problema. ¿Bien? Este sistema de inmovilizador debe de trabajar correctamente, debe de estar funcional y bueno, pues todo debe de estar correcto. ¿Por qué pudo haber pasado ese caso de que no enciende por inmovilizador? Bueno, resulta que existe la posibilidad de que la llave se haya caído, que se haya golpeado, que la persona lo traiga su llave en su bolsa, en su mochila, en su pantalón, que haya pasado por algún campo magnético, que haya puesto un imán muy cercano, que haya recibido un golpe, no sé, todas las condiciones posibles de radiofrecuencia y golpes mecánicos que pueden ocasionar que el transponder se rompa, que el transponder se quiebre, o simplemente que ese transponder haya dejado de funcionar, que se haya abierto la bobina o que haya recibido una excitación por medio de un campo magnético externo que generó tanta potencia en el cable tan delgado que se haya dañado este cable de antena interno. Entonces, todas las razones por las cuales pueden llegar a dañarse de manera esporádica son posibles. Los clientes mencionan, bueno, pero si hace rato lo acabo de prender y ahorita ya no prendió. Bueno, sí es posible, sí es posible. ¿Por qué? Porque puede llegar a dañarse un transponder de la nada. Generalmente el número uno de ocasiones es por llaves caídas,
Sabemos que accidentalmente muchas de las veces hasta nosotros se nos caen las llaves, los tratamos de guardar en la llave en el pantalón, se quiebra, se cae, se golpea y bueno, ahí tenemos este pequeño problema de ruptura de transponders para que falle este sistema. Entonces, lo importante es identificar qué condición está inmovilizado, identificar si en el tablero existe algún foco indicador en forma de llavecita, en forma de candado, en forma de llave mecánica, en forma de algún elemento que nos esté indicando que el vehículo no va a encender. Normalmente puede llegar a ser de color rojo, los focos indicadores pueden llegar a destellar o parpadear. Entonces, este foquito nos va a indicar que el sistema está con un bloqueo de inmovilizador. ¿Bien? Entonces, este sistema inmovilizador debemos de diagnosticarlo, debemos de acceder correctamente con un equipo de diagnóstico de buena gama para poder diagnosticar esta función. Entonces, la mayoría de equipos de diagnóstico que sean multimarcas van a poder diagnosticar. Si es, por ejemplo, un equipo de diagnóstico como el CJ8K, que los amigos de Injectronic nos traen para nosotros aquí a México, bueno, pues sería una gran ventaja porque tiene una gran potencia y buena cobertura y alcance para estas funciones. No es un equipo totalmente para cerrajería, no es un equipo totalmente para inmovilizador, sin embargo, tiene muy buenas funciones que vamos a conocer poco a poco, los cuales nos van a sacar de uno que otro apuro muchas de las veces en estos temas de cerrajería e inmovilizador. Y es una buena herramienta para las personas que apenas están entrando a este ámbito de la programación y cerrajería. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a tener que establecer comunicación con el conector de diagnóstico, conectamos el escáner, el equipo de diagnóstico al módulo de control y ahí le vamos a preguntar o a consultar a todos los módulos qué está pasando, si la computadora está recibiendo RPM, si el BCM funciona, si el tablero funciona, si el INMO está correcto, si la caja de fusible está correcta. Un tip les voy a decir mucho con respecto a los inmovilizadores. Yo creo que el 80% de los casos donde existe un problema de inmovilizador, muchos mecánicos lo confunden con un problema del CKP, del sensor de cigüeñal, sensor de posición del cigüeñal. Entonces, tratan de cambiarlo, lo cambian, le dan marcha y vuelven a tener problemas. Yo les aconsejo que ingresen al módulo de control del motor, saquen códigos de falla de todas las computadoras que existen, la del BCM, la del tablero, vaya, hasta los módulos del ABS, de los frenos, sáquenle códigos de falla para ver qué nos está recomendando este sistema. Cuando ustedes estén dando marcha, midan las RPMs en la línea de datos. Si la línea de datos de RPMs está marcando de 200 a 300 RPMs mientras que está dando marcha y tú físicamente sí estás viendo que el vehículo está dando marcha, entonces no va a ser el CKP no tiene la falla. Pero si tú en este caso está inmovilizado y no da marcha, bueno, tendrías que utilizar otras recomendaciones, pero sí, esa es una de las cosas importantes que muchas veces llegamos a omitir. Entonces, fíjense bien siempre que exista marcha y si da marcha el motor, si el motor gira, entonces verifica que tenga RPMs. Si el tablero cuenta con tacómetro, verifica también que la pequeña aguja del tablero marque una pequeña cantidad o al menos que se mueva un poco cuando tú estás dando marcha. Si llegamos a tener esta condición, dijimos, el CKP no es el problema, el CKP sí está mandando la activación y bueno, ahí tendríamos que buscar qué otro componente no está funcionando. ¿Bien? Es también muy probable llegar a tener la condición de que después de que se le hizo una reparación con soldadura, por ejemplo, el vehículo no encienda, se ha dado casos de que la soldadura puede llegar cuando soldas con autógena o cuando le hacen ahí arcos voltaicos muy altos y la tierra no la sujetan correctamente, puede llegar a dañar algún tipo de módulo o que se borren los parámetros de las memorias EPROM o las memorias flash de bajos voltajes. Entonces, pudiera ser que se lleguen a desprogramar las llaves y ya no encienda. Pero eso sí, si ustedes desconectan una batería, la llave no se va a desprogramar. Ese también es un mito muy, muy grande. Mencionan que si se desconecta la batería, la llave se va a desprogramar, sí o no. Bueno, no va a pasar. Ustedes pueden desconectar la batería sin problemas o sin miedo de que se desprograme una llave. Lo que sí van a tener que tener cuidado con respecto a reemplazar baterías es cuidar el código del radio o cuidar el código del estéreo, porque muchos de los estéreos o radios se desprograman si no almacenas este valor.
Entonces, no pasa nada con el inmovilizador. De hecho, el inmovilizador puedes incluso desconectar el módulo de inmovilizador, desconectar el tablero, volver a conectarlo y el vehículo vuelve a encender, porque los códigos o el listado de respuesta por el transponder están almacenados en las computadoras del motor o del tablero o del INMO o del BCM en un listado de una computadora EEPROM, la cual no es volátil con el voltaje, no es una memoria RAM, así que puede estar ahí un buen tiempo almacenados estos datos. Entonces, ahí está la información de este sistema. Dijimos, con el equipo de diagnóstico vas a poder acceder tanto al BCM como al motor, como al tablero, como a la caja de fusibles para investigar y preguntarles a todos qué problema tienes, qué sistema o qué problema está encontrando el sistema inmovilizador y por qué no está encendiendo. ¿Okay? Esto es el principio de cómo funciona el inmovilizador. Bien, ahora vamos a tener ahí una pequeña imagen donde tenemos unas llaves mecánicas. Es importante conocer las llaves. Nos menciona que hay llaves con dientes laterales, hay llaves de doble diente. Las llaves que tienen un corte lateral se le conoce como llave de corte regata. Hay regata doble cuando tiene por un lado y por otro. Hay llaves de 4 regatas donde tiene regatas en los extremos. Con 4 cortes diferentes. Entonces, bueno, el corte de la llave mecánica también tiene que ver mucho con el sistema. Hay vehículos, por ejemplo, la línea Opel. En la línea Opel vas a poder conocer en la línea de datos el código de la llave mecánica. Existe un código de llave mecánica, un código de corte, donde los cerrajeros saben en qué nivel corresponde cada uno de los cortes. Por ejemplo, hay un corte 1, hay un corte 2, hay un corte 3, hay un corte 4. Y bueno, este tipo de información la conocen los cerrajeros para hacer cortes de llaves mecánicas. Tal vez nosotros como mecánicos no conozcamos esta información y no sea muy relevante para nosotros, pero nuestro objetivo no es ser cerrajeros, sino nuestro objetivo es cómo identificar que el vehículo realmente está inmovilizado, cómo poder trabajar, cómo dar una solución, pero no ser cerrajeros, ¿bien? Pero sí tenemos que identificar correctamente de qué estamos hablando y cómo trabaja el sistema. Entonces, también conocer que existen varios tipos de transponders. Los transponders son esos pequeños chips integrados que pueden ser de silicón o pueden ser de vidrio, que están dentro de la llave, en la parte de silicón o en la parte de plástico, o dentro del control o dentro de la llave inteligente, dentro del Smart Key. Y este transponder va a enviar una pequeña señal, una pequeña información, siempre y cuando la bobina de la antena excite esta antena. El transponder no cuenta con una batería, no tiene una pila. Realmente este pequeño elemento no tiene ningún elemento activo de voltaje, solamente cuando es excitado por un campo magnético envía una señal de regreso. Entonces es excitado por un campo magnético, envía una señal de regreso y esta señal es un código el cual lee la antena y pasa al módulo de control. Los transponders fijos, cuando son excitados por por la antena, por el módulo del inmovilizador, cada que son excitados envían un código siempre envían un código. ¿Ven? Este código se puede dar un ejemplo como si fueran 4 dígitos, 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Cada que la antena excita al transponder, el transponder regresa un número de respuesta. ¿Ven? Estos son los primeros transponders que se encontraron en los sistemas inmovilizadores. Actualmente todavía encontramos este tipo de transponders y bueno, ahí vamos a conocer ese tipo de elemento. Bien, tenemos transponders cripto. Dice, cada que son interrogados por el sistema, o sea, cada que son excitados, responden con un valor encriptado diferente, tienen una encriptación. Entonces, el código siempre es el mismo, pero siempre responde a un elemento adicional. Puede ser una multiplicación de otro valor, puede ser una resta de otro valor. Entonces, cada sistema sabe que todos los resultados que puede recibir de ese transponder pueden ser correctos. Así sean 10 resultados diferentes, si todos corresponden a al mismo código, a la misma encriptación, entonces este vehículo va a encender porque está recibiendo este valor. Entonces, esos son los transponders cripto. Y los transponders más nuevos, los que se le conocen como más avanzados, se le conocen como transponders rolling code, de donde sí, todos los códigos son diferentes, no cuentan con una encriptación, no se ha encontrado una decodificación de este transponder, pero sí todos los códigos son
diferentes pero relevantes, siempre tienen algún resultado que son relevantes para el módulo de control. Entonces, estos tipos de transponders son los sistemas más nuevos, ya que no cualquiera puede llegar y simular algún transponder brincando o engañando el sistema. Nosotros como mecánicos no podemos determinar qué tipo de transponder le vamos a poner, realmente solamente tendremos que poner el transponder que necesita. Para esto, los cerrajeros cuentan con una gama de bases de datos donde salen qué vehículo cuenta con qué transponder, qué año a qué año cuenta con qué transponder, qué vehículos tienen transponder fijo, qué vehículos tienen transponder cripto, qué vehículos tienen transponder rolling code. Entonces, hay muchos bases de datos y muchos tipos de transponders, no solamente es un solo transponder que se le pone. Entonces, el transponder, los cerrajeros deben de tener una gama de 20 a 30, tal vez 50 transponders de diferentes tipos para dar solución al menos el 80% del parque vehicular de su zona. Entonces, siempre deben de ellos tener un pequeño transponder o un identificador de transponder para verificar qué tipo de transponder le van a poner al vehículo que están solicitando. Entonces, en las bases de datos de transponders las pueden ver a continuación. Por ejemplo, es un ejemplo. Los transponders se pueden llamar como TP01, TP02, TP03, dependiendo del tipo de fabricante, dependiendo la marca y el tipo de transponder. Entonces, hay vehículos, por ejemplo, un Chrysler va a utilizar un TP08, un Jetta va a utilizar un TP08 también, pero un Nissan va a trabajar con un TP04, y no son reemplazables. Es posible que un TP08 puede ser aplicable para dos vehículos, entonces con toda confianza puedes utilizarlo en uno o en otro, pero no puedes utilizar todos en todos. O sea, tenemos que tener esa base de datos para identificar qué tipo de transponder le deben de poner a cada uno de los elementos. Si tú, por ejemplo, se te cae una llave y tienes un transponder de cristal y este transponder se quiebra o se rompe, normalmente va a dejar de funcionar. Fácilmente, con un poco de ingenio, puedes sacar el transponder y si el cerrajero te comparte la información, puedes colocar el transponder que necesitas dentro de la llave y hacer una programación. La programación no se puede realizar con todos los equipos de diagnóstico. Muchos de los equipos de diagnóstico solicitan un código que se le conoce como PIN code, el cual este PIN code es un código secreto, es como una contraseña que te va a bloquear el paso para poder permitirte o no la programación de una llave nueva. Sin embargo, elegimos la marca Ford, que es la programación de llaves más fácil, ya que no cuenta con programación por PIN code. El acceso de seguridad a los vehículos tiene ahí un pequeño truco para poder acceder sin PIN code, los cuales vamos a hablar a continuación. Y el equipo de diagnóstico CJ8K de Injectronic es totalmente compatible con el sistema PATS, que es el Passive Anti-Theft System, el inmovilizador de Ford. Bien, basta con identificar correctamente qué transponder es el del vehículo que estamos reemplazando en Ford para poder seguir con este pequeño tutorial o capacitación. Bien, entonces vamos a analizar qué es el sistema PATS. El sistema PATS es el sistema antirrobo de Ford. Lo implementa la marca Ford hasta el año 2010 aproximadamente y es uno de los sistemas más fáciles para iniciar en el área de los inmovilizadores. Entonces, los inmovilizadores lo vamos a tener con el sistema PATS de Ford. ¿Bien? Las características, dice, el módulo de inmovilizador se puede encontrar dentro de otro módulo. Entonces, ahí tenemos una llave donde internamente contamos con un transponder, ahí tenemos un transponder de vidrio. Nos indica que el bloqueo de la marcha es opcional. Hay vehículos que se bloquea la marcha, que no va a dar marcha, y hay otros vehículos que sí va a dar marcha. Es diferente el funcionamiento de un PATS en Ranger y el funcionamiento de una PATS en Explore Track o en Explorer o en Expedition o en Mondeo o en Focus, ¿verdad? Cada uno de los sistemas va a contar con diferentes condiciones. Bien, no necesitamos PIN para modificar llaves adicionales y vamos a tener un número mínimo y máximo de llaves, es decir, si tenemos un número máximo de llaves, no podemos llegar y programar 20 llaves, pero también no podemos llegar y programar una sola llave. Entonces, ahí vamos a tener estas características. Todas estas bases pues son con respecto a las capacitaciones que vamos teniendo y con respecto a la capacitación que vas teniendo tú mismo como mecánico y con respecto a los sistemas inmovilizadores. Entonces, vamos a hablar
del sistema inmovilizador de un vehículo en especial. Tenemos un caso de un vehículo, una camioneta Ford Explorer Sport Track 2009, el cual no enciende. Entonces tenemos que tener toda una serie de preparativos para poder diagnosticar esto, no es solamente llegar y pues abordarla, también tenemos que pensar qué sistema trae, qué puede llegar a pasar. Entonces hay información, por ejemplo, tenemos la localización del PADS, nos dice la localización del PADS, dónde va a estar el inmovilizador, puede ser en el tablero virtual, puede ser en el tablero electrónico híbrido, que es el HEC, o puede ser en el tablero de instrumentos mecánico, que es el IPC o el ICM. Entonces, normalmente en Ford pudiera traer el inmovilizador dentro del tablero. Entonces, cuando trae dentro del tablero, el diagnóstico lo vamos a realizar en el tablero. Nosotros cuando accedemos al diagnóstico, nos vamos a ir directamente al tablero para buscar qué problemas tiene en este inmovilizador. ¿Bien? Nos dice que este vehículo sí bloquea la marcha. El caso del Ford Explorer Sport Track sí bloquea la marcha. Entonces, si tú le das marcha, no va a dar marcha, solamente se va a escuchar que se puede activar algún solenoide, un relevador, pero la marcha no va a activar. Si tú vas a la parte del motor y haces un puente en la parte de start y voltaje en la marcha, ya sea con un desarmador, con unas pinzas o con un caimán, el vehículo va a dar marcha porque estás polarizando correctamente la marcha, pero de todos modos no va a encender porque está inmovilizado y no vas a tener inyección, no va a encender. En caso de que logres echarle un chorrito, un gallito, como le llaman, de combustible, pudiera encender, pero se va a apagar al instante. Entonces, ese vehículo está totalmente inmovilizado. Las llaves máximas soportadas para este vehículo son 8 llaves, o sea que tiene 8 espacios de memoria para 8 llaves diferentes. Si ya tiene 7 llaves o ya tiene 8 llaves almacenadas, es necesario borrar todas las llaves para poder programar una más adicional. Pero nos dice que las llaves mínimas para programar son 2 llaves, o sea que tenemos que tener 2 llaves forzosamente para poder realizar una programación o una adición de llaves. No puedes llegar con una sola llave y listo, tienes que hacer 2 llaves adicionales. Así que si es el caso de que el cliente tenga una llave adicional, intentar encender el vehículo con una llave adicional. Si el cliente tiene una llave adicional y no la trae porque está lejos de casa o porque no está disponible, entonces vamos a tener que programarle 2 llaves y posiblemente dejarle funcionar una llave de las adicionales, aunque lo más recomendado siempre es borrar todas las llaves y volverle a programar nuevas. Es una de las acciones que normalmente hacemos comúnmente. Entonces, el acceso, las llaves mínimas son 2 llaves. Bien, el acceso de seguridad dice el PIN code ninguno, no vamos a tener ningún PIN code para poder acceder a hacer la programación, pero sí vamos a tener que esperar 600 segundos, es el tiempo de espera. Entonces, el tiempo de espera no se puede alterar. Hay ciertos equipos de diagnóstico que te llegan a brincar ese tiempo de espera, pero son equipos que ya son dedicados a la programación y a la cerrajería. Entonces, el acceso de seguridad, dijimos, es en espera 600 segundos. 600 segundos son 10 minutos exactos para poder acceder al diagnóstico. Una vez que tú hayas accedido al diagnóstico, si por alguna razón al equipo de diagnóstico, al escáner, le das hacia atrás y te sales de la opción, para volver a entrar tienes que volver a esperarte otros 600 segundos, otros 10 minutos con el switch abierto y con el escáner ahí manteniéndolo para que puedas acceder a este diagnóstico. Nos dice que la llave normalmente es una llave negra con esa forma plástica y los tipos de transponder es un ID63 cripto que normalmente lo puedes llegar a comprar con algún cerrajero o alguna casa de suministros de cerrajería. Bien, entonces si nosotros conectamos un equipo de diagnóstico, por ejemplo el CJ8K de Injectronic, tendremos que ir a diagnóstico y diagnosticamos el vehículo por marca. Entonces, por marca nos vamos a tener que seleccionar América, Asia o Europa. En este caso, el vehículo Ford es una marca americana porque nace en Estados Unidos y vamos a seleccionar la marca. Entonces, seleccionamos la marca Ford. Seleccionamos selección de VIN manual, seleccionamos manual el vehículo o le damos un auto VIN. Entonces, el equipo de diagnóstico CJ8K tiene la capacidad de leer el VIN automáticamente, de codificar y te pregunta, ¿de casualidad este vehículo es una Ford Explorer Sport Track 2004, por ejemplo? Ya tú le tienes que decir que sí o que no y seguir adelante. En este caso, bueno, vamos a darle en manual y después nos va a abrir el tipo de año, qué año estás o qué año vas a programar. Entonces seleccionas el año que sea
con tu dedo. Acuérdense que el equipo de diagnóstico CJ8K es un equipo de diagnóstico totalmente touch. Entonces, seleccionamos el vehículo correcto, que es Explorer Sport Track, y dentro del vehículo nos va a pedir si hacemos un autoscan o seleccionar los módulos de control. Si tú le pones en autoscan, te va a hacer un listado de todos los módulos. Va a buscar motor, va a encontrar un motor, te va a mostrar motor. Va a buscar transmisión, va a encontrar transmisión y te va a mostrar la transmisión. Va a buscar el sistema de frenos ABS, va a encontrar el sistema de frenos ABS y te lo va a mostrar. Va a buscar las bolsas de aire, no va a encontrar bolsas de aire y se va a brincar. Entonces, en AutoScan va a ser una búsqueda de todos los módulos de control y te va a decir qué funciones tiene o qué funciones no tiene. Entonces, si seleccionas el listado de módulos de control, bueno, pues te muestra el listado de los módulos y tú tendrías que seleccionar en qué módulo está el inmovilizador. Dijimos que en este vehículo debe de estar en el tablero híbrido o en el tablero mecánico. En este caso, este vehículo cuenta con un tablero híbrido, o sea, electrónico y mecánico. Entonces, la computadora se llama HEC. Vamos dentro de la computadora HEC y nos vamos a tener info de computadora, lectura de códigos de falla, borrado de códigos y la línea de datos. Si leemos los códigos de falla, nos va a decir que la llave tiene un intento de acceso incorrecta. Por ejemplo, vamos a tener un código B1225, los cuales nos está indicando que el acceso es incorrecto con esa llave. Vamos a ir a la línea de datos y en la línea de datos vamos a ver cuántas llaves están programadas, cuántas llaves tenemos máximas para agregarles. Nos dice que tenemos 8 llaves máximas. Dice ahí, llave insertada sí. Entonces, posiblemente la llave está insertada, pero no reconoce la llave correcta. Dice arranque permitido no. Entonces, vamos a ver que no está permitido el arranque. Entonces, vamos a tener que hacer algo por ahí para poder encender este vehículo. Si nosotros vamos a programar o borrar el código de falla, borramos el código de falla, pero no lo va a borrar porque seguimos dando marcha con una llave que no está permitida para este sistema. Entonces, si queremos agregar una llave, bueno, tendremos que ir a una función diferente, que es el acceso al diagnóstico expandido profesional. Entonces, vamos a tener que identificar en nuestro CJ8K la marca Ford. Vamos a buscar la marca Ford donde esté, América, por ejemplo. Vamos a seleccionar el método de acceso, dijimos selección manual o AutoBIN. En este caso vamos a seleccionar AutoBIN. Ya no quiero yo seleccionar por año y por marca, simplemente quiero que el mismo equipo de diagnóstico busque el BIN, me lo decodifique y me diga qué vehículo es. Entonces, el equipo de diagnóstico CJ8 me va a responder si la lectura del BIN fue correcta y me sugiere un vehículo. Es una Explorer Sport Track 2009, motor 4.0 V6. Entonces, ¿es correcto? Le vamos a tener que decir que sí, aceptar o siguiente. Entonces, una vez que tengamos el acceso con nuestro escáner CJ8K, le vamos a decir o nos va a preguntar qué quiere hacer, un autoscan o un módulo de control o la lectura por módulos de control. Anteriormente lo hice por módulos de control, ahora voy a hacer un autoscan. El autoscan es un proceso tardado, entonces es posible que te detecte motor, la transmisión, la caja de fusibles, el BCM, el INMO, el tablero, las bolsas de aire, todas las computadoras. Una vez que lleguemos al diagnóstico o que haya finalizado el diagnóstico del autoescaneo, ya podremos ingresar a diagnosticar cada una de las computadoras y buscar dónde está el problema. Dijimos que en este caso la llave o el inmovilizador va a estar dentro del tablero. Entonces volvemos a seleccionar el tablero en el cual nos muestra nuestra presentación que tiene una falla, un código de falla. El motor tiene 2 códigos de falla y las bolsas de aire tienen 3 códigos de falla. La transmisión y la carrocería pasaron la evaluación de códigos de falla, así que no hay códigos en estos 2 módulos. ¿Bien? Entonces, dentro del tablero electrónico híbrido, que es el módulo HEC, vamos a poder dar lectura de códigos de falla, borrado de códigos de falla, línea de datos en tiempo real, pruebas activas o pruebas de actuadores y funciones especiales. En este caso, esta es una de las funciones especiales avanzadas que vamos a realizar con este equipo de diagnóstico CJ8K de la marca Injectronic. Entonces, dentro de las funciones especiales vamos a tener el reinicio de vida útil del aceite, el reset de la memoria CAM y el acceso a pads. Entonces, si nosotros queremos borrar la vida útil del aceite en el tablero, aquí lo vamos a hacer. También vamos a tener el acceso al pads. Cuando le demos en acceso al pads, nos va a dar un acceso y debe de durar 600 segundos. Este tiempo es sí o sí obligatorio
para que puedas realizar este proceso de acceso. En caso de que estés a la mitad, por ejemplo, 300 segundos o 500 segundos o 400 segundos, le pongas pausa y le das hacia atrás porque te desesperaste o pasó algo, si te quieres volver a meter, tienes que volver a esperar otros 600 segundos, que son 10 minutos. ¿Bien? Entonces, bueno, una vez que ya tengamos el tiempo en espera 600 segundos, vamos a poder realizar las funciones. Las funciones son las siguientes. Por ejemplo, nos dice que ya estamos dentro del PADS y me dice agregar una llave nueva, borrar todas y agregar, o el modo ballet. Entonces, como la duda es que la llave se cayó o se rompió o incluso la persona perdió las llaves, entonces siempre se recomienda borrar todas las llaves y agregar nuevas. Sin embargo, tienes que agregar al menos 2 llaves. ¿Bien? Es lo que nos indica la condición de este vehículo. Entonces, nos da varias alertas y muchas configuraciones. Nos dice, todas las llaves se van a borrar y vamos a agregar llaves nuevas. ¿Estás seguro? ¿Dispones a borrar todas las llaves del sistema? Esto no se podrá revertir. Para continuar es necesario contar con al menos 2 llaves nuevas. ¿Deseas continuar? Y bueno, si continúas es porque sabes que necesitas al menos 2 llaves nuevas. No se puede buscarle, no hay opciones, no le busques, al menos se necesitan 2 llaves nuevas, es la condición. No hay forma de ponerle solamente una y que si le engañas y esto, no se puede. ¿Ok? Entonces se deben de agregar 2 llaves nuevas. Bien, todavía cuando accedemos a la opción, el equipo de diagnóstico nos vuelve a hacer una pregunta e incluso vamos a ver esa pregunta 2 o 3 veces más, que si realmente estamos seguros en borrar llaves, que si realmente estamos seguros de lo que estamos haciendo y que si realmente contamos con 2 llaves para poder realizar la programación, porque tenemos que tener en cuenta que si no se hace correctamente este vehículo ya no va a encender hasta que le vuelvas a programar otras 2 llaves correctas. Entonces, dice, para agregar es necesario al menos otras 2 llaves para haga el siguiente procedimiento. Desconecta el equipo de diagnóstico del vehículo. Entonces, si tú desconectas el equipo de diagnóstico, tu pantalla va a seguir encendida para ya no contar con la comunicación bidireccional y vas a realizar un procedimiento físico. Entonces, esto lo haces para realizar el diagnóstico tienes que abrir el switch. Entonces, lo abres con un switch con la llave 1 y ahí lo dejas encendido. Entonces, te va a decir, cicle la llave 1 de off, on, off en al menos de 5 segundos. O sea, tienes tu diagnóstico en línea, tienes tu escáner conectado, abriste el switch con una llave que vas a programar, le inicias el proceso de programación o de aprendizaje de llave y tienes que cerrar el ciclo, cerrar, abrir y cerrar en menos de 5 segundos o debes durar menos 5 segundos en hacer ese procedimiento. Una vez que hagas eso, sacas la llave 1 e introduces la llave número 2. Introduces la llave número 2 y haces el ciclo on, off. O sea, haces un ciclado de la llave 2. Después sacas la llave 2 y vuelves a terminar con la llave 1. Ingresas la llave 1, abres on y cierras en off. En este momento diste aprendizaje a esas 2 llaves con el comando que le mandó el equipo de diagnóstico de habilitación de programación. Las condiciones es que las 2 llaves no las debes de agarrar con la misma mano. Trata de agarrar una llave con una y separarla, porque si tienes las 2 llaves en el mismo llavero o con las 2 llaves pegadas en la misma mano donde tú mismo haces el ciclo y cambias de llave ahí mismo en la misma mano, es posible que la antena active los 2 transponders y los 2 transponders envíen señales incorrectas y se genere toda una confusión. Entonces, procura ingresar una llave y teniendo la llave número 2 lo más lejos posible del switch o del interruptor de la antena. Abres, ciclas y metes la llave número 2. Abres, ciclas. Si quisieras agregar una tercera llave, ahí es el momento. Agregas una tercera llave. Si quisieras agregar una cuarta llave, agregas una cuarta llave. Una vez que hayas agregado todas las llaves que hayas querido, pero máximo son 8 llaves disponibles, vas a finalizar el proceso volviendo a introducir la llave número 1, la primera que abriste y cerraste el switch. Llegas, abres, cierras, indicándole al módulo de control que se ha programado o ha finalizado este procedimiento. Entonces, en este momento, puedes encender el vehículo y el vehículo va a encender correctamente si todo está correcto. Si la antena funciona correctamente, si hay comunicación correcta, si el transponder es correcto, si funciona todo correctamente, si no tienes alguna otra falla, el vehículo va a dar marcha sin problemas. ¿Bien? Puedes apagar el vehículo y puedes encender otro con la otra llave para verificar que hayan sido programadas correctamente. Entonces, este es el procedimiento
que lo vas a hacer. Hay muchas personas que creen que si haces este procedimiento sin el equipo de diagnóstico también se programan las llaves, ¿no? Realmente el equipo de diagnóstico le manda el comando de habilitación para hacer la programación de las llaves. Entonces, ese es un procedimiento de los más fáciles, pero también hay muchas personas principiantes que han tenido problemas por esto, por agarrar la misma llave o las dos llaves con la misma mano o tener las dos llaves en el mismo, en el mismo llavero o en el mismo argolla de metal. Entonces, ese es uno de los errores más comunes. Entonces, siempre háganlo separando las llaves lo más posible para hacer la adición de 1, 2 hasta 8 llaves en este sistema PADS de la marca Ford. Bien, entonces una vez ahí, tratamos de hacer la prueba, encendemos y listo. Bien, también hay soluciones incorrectas, también existen soluciones incorrectas que se pueden realizar como los famosos InMoV. El InMoV es apagar o eliminar los inmovilizadores de los vehículos. El sistema de eliminar los inmovilizadores no se recomienda ya que estás quitando esta función del antirrobo de los vehículos. Sin embargo, hay personas que por X razones solicitan la eliminación de los inmovilizadores. Hay eliminación de inmovilizadores mediante hardware, hay eliminación de inmovilizadores mediante software. Entonces, todo depende de qué tipo de vehículo y qué tipo de computadora estemos hablando. Cada quien tiene la capacidad de eliminar o programar llaves, aunque muchas veces para las personas pues que dan solución, muchas veces es más fácil programar una llave correcta y hacer correctamente el trabajo que estar eliminando sistemas o apagar los inmovilizadores o hacerlos sin MOV. Entonces es más fácil realizar este procedimiento. Pero por ejemplo, hablando de Ford, vamos a hablar de una forma incorrecta de eliminar el sistema inmovilizador. Por ejemplo, tenemos una computadora SS5 de 104 terminales. Esta computadora SS5 está implementada en un Ford Mondeo 2.0 de 16 válvulas. Entonces, una de las cosas es identifica primeramente la computadora del motor. Esta computadora del motor debe de tener las letras OWLS en la etiqueta principal. Si es una SS5, bueno, ahí vamos a tener la computadora. Destapas la computadora y localizas el driver del inmovilizador, el circuito integrado que controla el inmovilizador. Internamente debe de tener un código que es el 7350FFB1. Este driver cuenta con 5 patitas que está soldado al PCB y está atornillado a la parte de enfriamiento de aluminio para disipar el calor. Entonces, una vez que ya lo tengas identificado, es necesario resoldar este elemento, bueno, calentarlo y retirarlo, este pequeño circuito integrado. Si tú retiras este circuito integrado, bueno, tenemos que hacer un puente entre la terminal 1 y 5 del PCB, es decir, identificas las dos terminales, le das un pequeño puente, un jumper con un cablecito, lo soldas correctamente y bueno, en este momento vuelves a conectar la computadora, das marcha y enciende el vehículo. Aquí en este momento nunca te va a volver a pedir el sistema inmovilizador, ya no te va a pedir ninguna llave, lo vas a poder encender con cualquier llave que gire el switch, lo vas a encender. Pero eso sí, el testigo del inmovilizador siempre va a estar encendido, siempre va a decir que existe un error del inmovilizador. Entonces, un truco también mal hecho es abrir la línea de terminal 42 del PCM, que es el indicador de inmovilizador. Este indicador del inmovilizador va a estar destellando, va a estar encendido siempre. Entonces, también una acción es cortar y listo. Esta es una mala acción, es una mala recomendación. Sin embargo, existen, sí es posible realizar en muchos vehículos los InMoV. No es correcto porque estás eliminando una función muy importante que es evitar que este vehículo sea robado. Sin embargo, hay personas que pierden mucho la llave o que son vehículos de flotilla y tienen llaves perdidas y que ese vehículo los utilizan 1000 personas, bueno, solicitan mucho este trabajo, el cual, bueno, con respecto a capacitación, ingeniería, aplicación y aplicados, ¿verdad? Que estén ustedes siempre pegados a cursos y novedades y datos técnicos, van a poder entender este tipo de situaciones. Entonces, ahí tenemos una forma correcta de solucionar un problema de inmovilizadores, una forma incorrecta de eliminar estos sistemas de inmovilizadores y bueno, existen más funciones todavía que existen en este equipo de diagnóstico, el CJ8K de Injectronic, pero bueno, hasta aquí vamos a terminar este video para continuar con más videos aquí en esta expo de capacitaciones y bueno, un gusto para mí que ustedes hayan llegado hasta esta parte del video.
Los vemos después. Mi nombre es Cristian Rodríguez. De nuevo, estamos para servirle para ustedes, para ayudarles en cualquier duda que tengan con los equipos de diagnóstico. Y bueno, muchísimas gracias aquí a todos ustedes. Muchísimas gracias.